Comenzamos entonces con el modelo que aparece como del voto en blanco. Hace parte de mi texto sobre ética de la responsabilidad, y en la ética de la responsabilidad hago un tratamiento justamente de la teoría de la elección pública. Voy a mostrar solamente una parte de mi teoría y voy a trabajar el tema del voto en blanco como una muestra imperfecta de cultura política. En la fábula Ensayos sobre la lucidez del novelista portugués José de Sousa Saramago, destaca el poder de maniobra y de decisión que tiene cada ciudadano al ejercer su derecho del voto en blanco. Sousa o Saramago se va a preguntar dentro de la fábula cómo puede un votante defender la democracia si no sabe cómo ejercerla correctamente. Es decir, se va a hacer la misma pregunta que se hiciese Jeremy Bentham o que se hiciese John Stuart Mill, porque para ellos la educación es fundamental al momento de una persona tomar decisiones. Una persona puede ganar racionalidad en sus decisiones cuando la persona es consciente realmente de lo que está decidiendo o sobre lo que está decidiendo. El problema de tomar una decisión electoral es que yo estoy decidiendo no mi bien, sino el bien de toda una comunidad, porque ya hemos argumentado de que en el mercado del voto el demandante es la comunidad, el oferente es el candidato político y el precio es el voto. En un mercado competitivo, decimos, deben de haber muchos candidatos aspirantes a. Pero lo que va a demostrar la teoría de la elección pública, tomando en cuenta los problemas que Lindahl y Wicksell y Stiglitz mencionaban sobre los problemas de la burocracia, cómo ellas afectan el mercado. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra pregunta es: ¿cómo puede un votante defender la democracia si no sabe cómo ejercerla correctamente? Es decir, ¿cómo volver un instrumento idóneo de crecimiento social en un instrumento ciego de atraso y de violencia? Claro, porque cuando yo estoy decidiendo desde mi principio de individualista, desde mi individualidad, yo me olvido totalmente cuál es la verdadera razón de ser del voto, y estoy llevando el mecanismo de votar como cuando yo elijo comprar un bien privado, como decía Piaget y Marshall, estos neoclásicos. Entonces yo no puedo caer en ese limbo. Yo tengo que tener racionalidad, capacidad de tomar qué elecciones deben de ser las que se deben hacer. Para yo tener esa racionalidad electora, como dice Kenneth Arrow, Arrow es como usted dice flecha en inglés, Arrow, A-R-R-O-W, como dice Kenneth Arrow, el problema número uno va a estar en cómo elegir eficientemente entre diferentes alternativas, pero es otro problema de discusión. Lo importante aquí es cómo volver ese instrumento de progreso en un instrumento ciego o de atraso. Pienso que es por la abundancia de egoísmos y la falta de simpatía social o de una verdadera ciencia política en lo que hacemos, afirmo en uno de mis documentos. Sin embargo, entiéndase ese egoísmo que parte desde la misma economía de la regulación que hacen los gobiernos. La misma regulación se convierte en fuente de bienestar para un grupo de beneficiados que finalmente apoyan a un candidato si ese candidato se compromete en mantenerles la misma utilidad, como puede ocurrir con programas de gobierno que
que se han convertido en estrategia política de algunos partidos. Por ejemplo, el caso de Familias en Acción. Cuando un candidato quiere ganar la simpatía de los beneficiados, de las personas beneficiadas en Familias en Acción, puede acusar al otro candidato de que él no va a apoyar Familias en Acción, y por lo tanto, como el otro no lo va a apoyar, entonces este grupo de beneficiados de Familias en Acción van a votar por el candidato que les va a garantizar la continuidad de esas rentas. Eso puede generar. O cuando participa el sector privado apoyando la candidatura de un candidato, de un fideicomisario. Al apoyarla, si ese candidato gana, ese candidato va a quedar, ¿cierto? Ese elegido, ese nuevo gobernante, va a quedar en deuda con la empresa que le ayudó. Entonces, tanto sector privado como sector público pueden ser garantes de ello. ¿Listo? Ahí estaría la condición número 1. Entonces pensemos en lo siguiente. Cuando decía John Stuart Mill, cuando el hombre es consciente de los ideales que toma, es realmente libre en su pensar y en su accionar político. De allí que el hombre puede ser moral siempre y cuando se le eduque correctamente en la simpatía de sentir con el otro. Es decir, en un mercado donde yo estoy eligiendo de manera comunitaria, puede haber bienes que a mí no me beneficien particularmente, pero de manera directa, pero soy consciente de la necesidad que tiene la comunidad de ese bien. Como soy consciente de la necesidad que tiene la comunidad de ese bien, yo lo apoyo. Me parece que ese bien es más importante que cualquier otro bien público o que cualquier otro bien social que tenga la comunidad. A diferencia de lo que planteaba, por ejemplo, Marshall y Pigot, que dado un presupuesto, que la gente elija cuál bien es el que más necesita, y el bien donde más representación tiene, más representativo tiene, pues, o el votante medio, ese es el bien que queda. No, en este caso estaríamos diciendo que es la capacidad, como afirma John Stuart Mill, de yo congraciarme, de yo entender la necesidad que tiene esa comunidad de ese bien. Entonces, simplemente lo que hago es apoyarla, Por lo tanto, Mill afirma que es necesario esa parte de la formación en la simpatía de lo social. Entonces, el voto en blanco va a significar, dentro de José Saramago, José de Sousa Saramago, va a representar el voto de la responsabilidad ciudadana. Claro, porque cuando yo estoy votando en blanco, yo estoy diciendo, vea, de las propuestas que hay de gobierno, de los distintos candidatos, ninguna de manera real me satisface. Ninguna realmente satisface las necesidades que tenemos dentro de la comunidad o las necesidades sociales que tenemos. Como no satisface, como ninguno de esos candidatos satisface o no les veo la idoneidad, el perfil, las capacidades reales para llevar a cabo esas ejecutorias, entonces simplemente no lo apruebo, ninguno de los candidatos. Entonces cuando eso ocurre, yo voto en blanco. Votar en blanco es diferente a voto nulo. Voto blanco y voto nulo son dos conceptos distintos. Voto blanco es un voto, como dicen teóricamente en la elección pública, un voto responsable, que obliga a que si ese voto en blanco gana, obliga a que se repitan las elecciones, pero con otros candidatos. En cambio, el voto nulo es nulo, por lo tanto no suma. El voto en blanco sí suma. El voto blanco sí suma. Y puede ser significativo. En la Carta Magna, para poder aplicar esta parte de la teoría de la elección pública, en la Carta Magna se van a dar algunos principios de esta elección. Pero permítanme, por un momento, me tomo un poquitico de tintico y continuamos. Miremos, en la Carta Magna, la Constitución de 1991, en el caso de Colombia, afirma que el voto en blanco es una forma
de participación electoral. Es una posición política válida para demostrar el inconformismo frente a candidatos. Es decir, la Carta Magna así lo aprueba y usted la puede consultar entre el artículo 103 al 106 y 258 al 263. También se afirma: cuando el voto en blanco constituye la mayoría del total de votos válidos, la elección deberá repetirse por una sola vez. Esa es una condición de que está diciendo que el voto en blanco sí tiene poder. La tercera, el voto en blanco no favorece al candidato vencedor. Si no favorece al candidato vencedor, entonces habría que decir de que ese voto en blanco no puede ser arrogado, no puede ser liderado, no puede ser que una persona diga que es que yo fui el que estimulé la votación en voto en blanco. No. Entonces él no puede convertirse como en el candidato del voto en blanco. No, no es imposible. Lo otro, el voto nulo o inválido no es tenido en cuenta, es decir, simplemente no suma. Y la otra es que el voto en blanco constituye una manera elocuente y democrática de censura a los candidatos y a las organizaciones políticas que lo apoyan. Sin embargo, los que se debe cambiar son los candidatos. Se deben cambiar los candidatos que la apoyan. Listo. De acuerdo a lo que se lee en los artículos constitucionales, lo único realmente cierto es, en la práctica electoral, es que no es lo mismo votar en blanco que el voto nulo. El voto en blanco, digámoslo así, favorece, el voto nulo no. Pasemos a un ejemplo bien sencillo. Aquí decimos, por ejemplo, si en elecciones a la alcaldía de Sabaneta, vamos a tomar a Sabaneta, solo el 3% decide votar, el candidato beneficiado gana con el 3%. Así sea el candidato que la mayoría de los ciudadanos no quiere. Caso contrario, ocurriría si el 100% de los votantes deciden elegir el 33% a favor del candidato liberal, 32% a favor del candidato conservador, 20% de votos nulos y un 15% de votos en blanco. Observe que las elecciones las gana el Partido Liberal, candidato del Partido Liberal, porque obtuvo el 33%, mientras que su otro contrincante, que fue el Partido Conservador, puso el 32%, pero gana entonces el que tiene el voto en blanco, que es el del 33%. Entonces las elecciones tienen que repetirse. ¿El voto en blanco fue significativo? Sí, claro. El voto en blanco fue un 15% de votos. Significativo, no fue un 3, no fue un 2. Es decir, mucha gente estaba inconforme, pero perdió. Ahora bien, supóngase que una persona que estaba inconforme, de esos votantes inconformes, que no votaban en blanco porque estaban inconformes, sino que lo que cogieron fue votar, anular el voto. Cuando uno está inconforme con los candidatos, uno vota en blanco, porque el voto en blanco suma, pero cuando está anulado el voto, no suma. Observe que este 15%, este 20% de votos se perdieron totalmente, no sumaron. Si esta gente hubiera cambiado la estrategia y hubiesen votado voto en blanco, el voto blanco sumaría 15 más 20, 35. ¡Ah, mi gran Dios! Si hubieran tenido que repetir las elecciones. Miren, ahí está la condición, si hubieran tenido que repetir las elecciones. Entonces el voto en blanco logra marcar la diferencia cuando el voto en blanco logra la mayoría. Listo, pasemos a lo siguiente. Pasemos a lo siguiente. El dilema democrático, afirmo en mi libro, el dilema democrático dentro de un Estado social de derecho se presenta cuando el voto en blanco deja de ser insignificante y pasa a ser representativo, es decir, a mostrar un alto porcentaje de descontento social. Pero ¿qué pasa? Afirma el escritor y novelista José Saramago,
si el voto en blanco, a pesar de ser significativo, pierde en comicios electorales? ¿Cómo se afectaría la repartición de curules entre los partidos políticos ganadores? ¿Quién ocupa las curules? ¿Cómo puede ocupar qué pasa con el voto en blanco? ¿Cómo capitalizar el descontento social sin atentar contra la democracia? Me pregunto en mi artículo. Unos artículos que publiqué en la Scientific Research, que se llama The Vote and Democracy. Vale la pena que busquen ese artículo, que está en inglés, y allí hago más un tratamiento mucho más holístico, mucho más completo. Bueno, en Colombia, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral no le da importancia democrática al voto en blanco si pierde elecciones, por lo que su ganancia porcentual se redistribuye consciente o inconscientemente entre las listas de los partidos que obtuvieron mayores votos en los comicios. Observen lo siguiente. Primero, partamos de entender de que en Colombia existe un umbral para el cálculo o para definir las curules. En este umbral se está definiendo cuántos van hacia el Congreso o cuántos van hacia el Consejo. Entonces, cuando un candidato aspira a ser tomado en cuenta en las elecciones, a ser un candidato para presentar sus programas o su programa de gobierno que recoge la misma comunidad, él tiene que haber sido aprobado, es decir, es un candidato que muestra tener el porcentaje de votos que demanda, que se necesita. Entonces ellos pasan lista y la gente firma, y cuando la gente firma listas, entonces estamos diciendo que del total de candidatos, los que realmente cuentan con apoyo de votantes son estos, ¿cierto? Si son 20, realmente son estos 5, los otros 15 no van a contar con recursos del Estado, con recursos del gobierno para la participación en campaña política. No olvidemos de que para evitarse o para controlar parte de lo que es la corrupción, para evitar parte de lo que son las partes, lo negativo de las teorías de las burocracias, no se permite de que particulares financien campañas de candidatos. Los candidatos en sus campañas deberán ser financiados obligatoriamente por el Estado. Entonces el Estado asigna un presupuesto a estas personas, a estos candidatos que han ganado como simpatía, que han ganado como la participación. Con esto en mente vamos a pasar a lo siguiente, que es el siguiente ejemplo. Hay un ejemplo que yo especifico mucho, que especifico en el modelo dentro del libro, pero voy a traerles un ejemplo específico que es el siguiente, que nos permita moverlo más fácil. Vamos a suponer, en este ejemplo, para definir bien cómo se definen las curules, y de acuerdo al indicador de Hunt, que es el que más usamos, para un mejor discernimiento vamos a suponer que en la ciudad de Sabaneta se necesitan llenar en las próximas elecciones 21 curules para concejales. El total de votos válidos alcanzados en las distintas listas fueron 1.000.000 repartido de la siguiente manera. Entonces el ejemplo nos dice, vamos a elegir 21 curules y a su vez vamos a decir que el total de votos válidos, ¿cierto? O sea, quitando los votos nulos que ya dijimos que no sumaban, el total de votos válidos es 1.000.000. De ese 1.000.000 de votos válidos, 400.000 sacó el Partido Liberal,
El candidato liberal, es decir, representa un 40% del total de votos válidos. El conservador sacó 250.000 votos válidos, es decir, representa el 25% del total del millón. En voto en blanco aparecen 200.000, es decir, 20% del total del millón. Y el candidato de Cambio Radical sacó 150.000 votos, es decir, el 15% del millón. Ahí estaría el 100%, 40 más 25, 65%, más 20, 85%, más 15, 100%. Ahí estaría distribuido el 100% de los votos válidos. Pero, a su vez, observen, señores, que el voto en blanco no ganó la votación. Es un voto de inconformismo, la gente está muy inconforme. Pero, aunque fue un 20% de inconformes, el voto en blanco no ganó. Quien ganó fue el candidato del Partido Liberal, que obtuvo un 40% en votación, es decir, sacó 400.000 votos. De acuerdo a ello, entonces, ¿cómo se reparten esas curules? ¿Cómo es el mecanismo de repartir las curules? Usando el indicador de Hunt, que aparece, que aparece más arriba dentro de mi documento, y que trataré de colocárselos o enviarlo o colocarlo en la web. Estaría lo siguiente: por la lista liberal, entonces, ganó 400.000 votos, lista conservadora 250.000 y lista Cambio Radical 150.000. No aparece voto en blanco. ¿Por qué no aparece voto en blanco? Porque el voto en blanco no puede ser arrogado a ningún candidato. Como no puede ser arrogado a ningún candidato, entonces ahí no hay plataforma de ninguna clase. ¿Qué pasa, amigos? El indicador de Hunt, el indicador de Hunt va a decir que para repartir curules se van a buscar cuántas curules se necesitan. Entonces decimos, para Sabaneta son 21. Si para el municipio de Sabaneta se necesitan 21 concejales, entonces vamos a dividir esa cifra ganadora en votos de cada lista de ganadores. Vamos a dividirla primero por 1, después por 2, después por 3, después por 4, así sucesivamente, hasta encontrar la cifra o el número de curules que se necesita. Si necesitamos 21, entonces las 21 cifras más altas. Y al encontrar las 21 cifras más altas, las demás al dividirlas ya no nos está sirviendo, porque ya tenemos los 21 puestos que necesitamos. Entonces, pues, tenemos que hacer una división. ¿De acuerdo? Entonces, si esta obtuvo 400, al dividirla por 1 da 400, al dividirla por 2, 200, al dividirla por 3, 1334, 133.334, y así, 400 dividido por 4 da 100.000, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo las cifras que vamos necesitando altas. Después por 2, también le dimos a la lista conservadora, dividimos por 1 inicialmente, después por 2, después por 3, y así sucesivamente. Y fuimos dividiendo hasta que llegamos a encontrar las 21 cifras más altas. Observe que cuando usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Ahí están las 21 cifras más altas. ¿Cuál fue la cifra repartidora? 36.363.60. Observe que la cifra más alta está en 7.500. Entonces, la que le sigue hacia arriba. Y hacia abajo le sigue 30.000. Por lo tanto, si ya tenemos las 21, ahí estaría. Todos aquellos números mayores que 36.363.60 son la cifra repartidora. Ahí está. Entonces, ¿cómo se encuentra? Tome el número de votos que obtuvo cada candidato, dígalo por 1, por 2, por 3, y así logra encontrar las curules que necesita. Si es para 13, entonces las 13 cifras más altas. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer simplemente. Bueno, ahora, ¿qué es lo importante dentro de este modelo? Ustedes ven que el voto en blanco no aparece. ¿Por qué? Porque perdió elecciones. Pero lo paradójico. ¿Cuánto es 400.000 de 1 millón? 40%. ¿Cuánto es 250.000
de 1 millón, 25%. ¿Cuánto es 150.000 de 1 millón? 15%. Entonces explíquenme, ¿por qué el porcentaje de participación de cada lista en curules resulta que la lista liberal, que ganó con el 40% de votos, no puso el 40% de los candidatos, sino que puso el 52.38%. El Partido Conservador, que ganó con el 25%, colocó el 28.57% de curules. Y el Cambio Radical, que ganó con el 15%, puso el 19.05% de curules. Es decir, que el resto de los votos válidos fueron asumidos, que fueron el voto en blanco, el resto de los votos válidos, que es el voto en blanco, fueron absorbidos por los candidatos ganadores. Observen, 40%, que fue el que ganó en voto, y obtuvo el 52.38, es decir, tuvo 12.38 más 3.57 más 4.05%. ¿Cuánto le da? Le da 20. Es decir, se está incumpliendo un mandato constitucional que dice que el voto en blanco no debe ser asumido o no debe ser asumido por ningún candidato. ¿Vale? El partido liberal se lo llevó, el candidato liberal se lo llevó, el candidato conservador se lo llevó, el candidato del Cambio Radical se lo llevó, porque logró más curules. Es decir, aquí no hay 1 millón de votos y se repartieron ese porcentaje de pérdida que quiere repartir. Ahí hay un incumplimiento constitucional desde un uso matemático. Listo, ahí vemos una inconsistencia, o ahí observo una inconsistencia dentro del modelo. Ahora bien, o el modelo me permite ver esa inconsistencia, porque mi modelo está bueno. Ahora, el problema número 1 es qué implicaciones tiene ello. ¿Qué implicaciones tiene ello? Al no excluirse del total de votos válidos los votos en blanco, entonces la participación de los grupos políticos en la repartición de escaños curules se fortalece. Es decir, todas las listas salieron gananciosas, con el 20% de votos en blanco repartiéndolas según su peso electoral. Por lo tanto, la única forma como el voto en blanco es significativo es cuando gana elecciones. De lo contrario, pierde todo sentido. Método de repartición de curules que contradice el mandato constitucional al afirmar que el voto en blanco no favorece al candidato ganador. Vemos que sí lo favorece. Y lo peor aún, cuando lo está favoreciendo, vamos aquí en este cuadro. Observe, señores, que el candidato que ganó, el candidato liberal que ganó, va a tener la mayoría de los votantes en curules. Es decir, el Senado de Sabaneta, el Consejo de Sabaneta va a quedar integrado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de los concejales son de la lista del candidato ganador. Cualquier proyecto que él saque tiene el apoyo electoral de esos 11. Entonces, ¿favorece o no favorece? Favorece. Por lo tanto, hay un incumplimiento constitucional. Conservadores no le está favoreciendo tanto, pero sí tiene un candidato adicional o 2 candidatos adicionales. ¿Por qué lo favorece? Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el otro tiene 1, 2, 3, 4. Es decir, 6 y 4 son 10. Así estos dos se unan contra esta iniciativa del alcalde dentro de su partido, gana el alcalde, gana el partido del alcalde. ¿A quién está favoreciendo? Al partido. Eso genera un mercado imperfecto del voto. Cuando lo analizamos, porque aquí en este ejemplo que estoy tomando, intento unir el análisis del mercado del voto, del mercado de bienes, ¿cierto? Del mercado del voto del mercado del voto y la parte social. Es decir, intento volver a las bases de la economía clásica. Entonces,
en este modelo, quien va a ganar realmente es el del partido, el de la lista liberal, que va a salir beneficiado. Sigamos mostrando algunas... sigamos mostrando. Por tanto, el mercado del voto es un mercado imperfecto porque es un juego estratégico que permite el oligopolio de colusión.